Bienvenidos al primer Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Musculoesquelética. Hoy nos acompaña el Dr. Jordi Puigdegivol. En este caso tenemos el lujo de contar con un traumatólogo deportivo de renombre nacional, como es el doctor Jordi Puigdegivol. Jordi, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Pedro, muy bien. Para Aquí listo ya para la charla. Muy bien. Jordi Puigdegivol es conocido por muchos de vosotros, pertenece a los servicios médicos del Fútbol Club Barcelona, pertenece al Centro Médico Deportivo Altaya, en Manresa, y actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Española de Traumatología Deportiva. Y nos va a hablar de un tema muy interesante, como es el de las células mesenquimales de origen graso. Cuando quiera, Jordi. Muy bien, gracias, Pedro. Primero de todo, felicitaros por el Congreso, tal como lo estáis montando, y estoy convencido de que va a tener un éxito enorme, y daros las gracias tanto a ti, Pedro, como a Gonzalo, ¿no?, por permitirme participar en él y poder hablar de todo lo que es la terapia biológica, que realmente creo que todos los traumatólogos hoy en día debemos mirar y debemos volver otra vez a las ciencias básicas, que es lo que nos va a costar más. Bien, pues hablando, la parte mía es, vamos a intentar hacer un poco la revisión y ver un poco los conceptos de lo que es las células mesenquimales de origen graso, ¿no? Son las famosas adipose derived mesenchymal cells. Vamos a, como introducción, si nosotros vemos cómo ha ido evolucionando la cirugía desde la época que había el cirujano barbero, lo que estamos realmente hoy buscando más es la funcionalidad de esta articulación. Sí que es cierto que tenemos claro el concepto de la restitución articular, pero cuando hablamos más en cirugía traumatológica, quizás hoy en día, previo a lo que es la cirugía de sustitución protésica, hay un espacio donde nosotros cada vez estamos introduciéndonos más, que es esta cirugía previa, cirugía aplicada en ocasiones junto con la biología. Y esta terapia biológica es la que a nosotros hoy vamos a hablar, y vemos qué espacio y qué indicaciones tiene dentro de nuestro mundo. Hoy está muy de moda hablar de cirugía punto 1, punto 2, punto 3, quizás esa sería la cirugía 4.0, y basándonos en un artículo en el cual mi compañero y responsable de servicios médicos del Barça, Ricard Pruna, que él hizo la tesis precisamente sobre genética aplicada según qué tipo de lesiones deportivas, ya hablaba sobre la importancia de la función correcta de la articulación. Y veremos, si revisamos la bibliografía, en el cual la mayoría de artículos lo que sí se consigue es esta disminución del proceso inflamatorio, control del dolor y ganancia en la funcionalidad de esta articulación. Y aquí es donde en estos momentos, creo yo, estamos en esta fase de darle esta funcionalidad, darle este control del dolor, y seguramente a medida que vayamos desarrollando más y sepamos mucho más de lo poco que sabemos, llegaremos a la situación ideal, que será volver otra vez a tener una articulación o un tejido casi de las mismas características de cuando estaba en una situación sana. Los tratamientos biológicos que tantos hablamos ahora, pues debemos tener en consideración que hablamos de tratamientos con tejidos, tenemos scaffolds que nos van a ayudar, y seguramente con toda lo que es la impresión 3D van a tener ya mucha utilidad, y ya empiezan a haber ya estudios de aplicar esos scaffolds conjuntamente con tratamiento celular. Y luego tenemos una manera práctica, que es lo que intentamos hacer hoy en día los traumatólogos, que es esta aplicabilidad desde el punto de vista de la extracción de las stem cells de diferentes tejidos, y que puedan ser administrados inmediatamente en el paciente. Y luego también hay la posibilidad de sacar estas células madre, llevarlas a cultivar, replicarlas con un número determinado que, según los estudios que van apareciendo, son los más adecuados para tener una respuesta biológica al tratamiento. ¿Qué define la célula mesenquimal? Pues bueno, tiene que ser
tiene que tener una potencialidad para diferenciarse en este ligaje mesenquimal, tiene que tener esta afinidad para adherirse al plástico y tiene que tener unos marcadores de membrana específicos que son los que la definen, ¿no? Y a partir de aquí, cuando nosotros hemos identificado y sabemos de la existencia de estas células madre, estas células mesenquimales, nosotros podemos realmente decidir si hacemos un tratamiento directo con las técnicas que vamos a describir o realmente podemos hacer un cultivo de las mismas. Y estas células tienen que ser células progenitoras multipotentes que vayan a diferenciarse al lugar, a los tejidos esqueléticos que nosotros son de nuestro ámbito habitual, que es el cartílago, el hueso, el tendón, los ligamentos, estroma de médula y tejido conectivo, que muy bien ya empezó a definir Kaplan en el año 91, que es de los iniciadores y es uno de los referentes en toda la terapia celular. ¿Qué productos finales tenemos cuando nosotros vamos a la zona de extracción? Pues nosotros básicamente hablaremos de células que serán cultivadas, de células que serán la fracción estromal vascular, la SVF, o hablaremos del BIMAC, ¿no? El aspirado de la médula ósea concentrado. Estos son los tres tipos finales cuando nosotros decidimos hacer acción. Yo me voy a orientar más en este sentido con la fracción estromal vascular. Y entonces nosotros ¿qué es la SVF? La SVF es esta fracción estromal de la grasa, que es esta fase acuosa en el cual, tras la digestión enzimática o mediante sistema de membranas que filtran estas grasas, lo que conseguimos es estas células progenitoras mesenquimales de origen adiposo que van conjuntamente con precursores endoteliales, células endoteliales, macrófagos, células de músculo liso, linfocitos, pericitos y preadipocitos. Y al final lo que nos interesa es encontrar esta concentración final que nosotros tenemos a nivel del tratamiento de esta grasa para poder aplicarlo de forma inmediata a nivel articular o a nivel del tejido que esté lesionado. Otro sistema de extracción es el concentrado de médula ósea, pero tener en consideración que aquí lo que hacemos es a toda la serie hematopoyética, nosotros la extraemos y tenemos dos opciones. Una, tal como las extraemos y lo tratamos también mediante sistemas a veces de centrifugación para llegar a separar la célula madre sanguínea, o mediante cultivo o una expansión celular. Y habitualmente la extracción de lo que es el BIMAC es a nivel de la cresta ilíaca del paciente. La diferencia está que el SVF te permite hacer una extracción de la zona abdominal, que habitualmente y por desgracia tenemos bastante grasa en esta zona, y en la extracción de esa abdominales en gente muy delgada o en gente deportista. Y entonces deberíamos buscar la zona donde nosotros encontráramos la cantidad de grasa suficiente para hacer ese lipoaspirado. Bien, las fuentes de obtención, como hemos descrito, estamos en fuentes de la zona de la grasa, y habitualmente es la grasa abdominal, o la cresta ilíaca a nivel de esta médula ósea de la cresta ilíaca. ¿Qué diferencias hay entre unas y las otras? Pues básicamente que si lo hacemos desde el punto de vista de la grasa, se puede hacer con anestesia local, habitualmente puede ser un cirujano plástico en el cual para ellos es una técnica muy sencilla a realizar, o un cirujano que haya hecho muchas extracciones y al final puede también en unas zonas de seguridad realizar ese lipoaspirado. La cantidad de células madre por centímetro cúbico es mucho mayor, como vemos en la gráfica de la izquierda, en la grasa. Tienen una viabilidad superior al 85% una vez extraídas, por lo tanto, una vez extraídas y tratadas es de aplicación inmediata. Y también sabemos que la célula madre también se ve afectada por el envejecimiento, pero parece ser que estas células madre adiposas del adipocito se ven mucho menos afectadas
en cuanto al envejecimiento. Por lo tanto, pueden tener una capacidad de proliferación mayor que no las que están en la médula ósea. Y luego tienen esta capacidad no muy alta, pero sí bastante más superior de crear estas colonias de las CFU, que es lo que tienes la capacidad de proliferación una misma célula en una muestra de la... Y luego la ventaja que tenemos es que conseguimos altas dosis de células de stem cells, en el cual casi sin ningún tipo de manipulación, carlas inmediatamente y no necesitamos hacer de entrada ningún tipo de expansión celular, que si fuera necesario también se podrían llevar a nivel de laboratorio y expandirlas. Y esto implica evidentemente un bajo coste comparativamente con las que tratamos a nivel de aspirado medular y se realiza la expansión celular. Esa es otra manera, es lo mismo que estamos explicando con toda una serie de referencias y en este estudio de Murphy y Kaplan en el 2013 lo expone, y aquí en estudios de ciencias básicas también el fenotipo de estas células mesenquimales de origen adiposo parece que en situaciones de osteonecrosis tienen mucha más capacidad de regeneración que no las que son extraídas a nivel de médula ósea. ¿Qué hace la célula? ¿Cómo actúan? Bien, actúan, sabemos poco, esta es la verdad, pero sí que cada vez hay mucha más información y básicamente actúan a nivel de esta capacidad de diferenciación, este efecto inmunorregulador, que es importante, y también este efecto paracrino, esta señalización paracrínica, aparte de reactivar todo lo que es la angiogénesis a nivel de la zona afectada o la zona degenerativa. No vamos a entrar ahora aquí a todos los factores porque si no estaríamos mucho rato hablando, pero esto es lo que se está en estos momentos y cada vez hay muchos más marcadores, hay muchos más factores que se van describiendo relacionados con este tipo de células que lo que hacen es realmente este ambiente que se ha cronificado, que no es capaz de regenerar o de proliferar, la célula hace como un reset y con todos sus marcadores, reactiva toda una serie de marcadores y que eso hace una reacción en cadena dentro de la célula y hace que las células empiecen otra vez a regenerarse o a regular todo su entorno para disminuir este proceso inflamatorio que las domina. Este es lo mismo que os decía, esta diferenciación celular, hay estos efectos tróficos, anticicatrización, antiapoptótico, para esta muerte celular, mitogénicos, efectos inmunomoduladores, efectos incluso antimicrobianos, y esto lo que intentamos es restablecer este environment, este microambiente que no es solo una célula que es la que desencadena todo, sino que hay toda una serie de factores y sustancias que están interrelacionadas con sistemas muy complejos, pero que cada vez vamos descubriendo más y más sobre este ambiente que hace que la rodilla se vaya degenerando. En cuanto a la aplicabilidad clínica, pues bien, Kaplan ya es el que nos introduce más y es el referente. Y él ya empieza a hablar porque hay gente que la respuesta no es la más adecuada. Y él ya tiene un artículo en el 2018 en el cual hace una similitud a los tratamientos de quimioterapia, que hay gente que son good responders o bad responders, ¿no? O que no responden. Y él cree que una de las claves es llegar a determinar a nivel, sobre todo a nivel celular, cuáles son los pacientes que pueden ser mucho más favorecedores de este tipo de tratamiento, igual que se intenta determinar con las terapias de quimioterapia, con la gente que sabemos que no responden y que ya empezamos con la inmunoterapia. Ahí va, yo creo que por ahí van a ir muchos más conceptos, van a haber muchas más vías estando en una fase en la cual nosotros debemos esperar que a la persona que le apliquemos este tipo de terapia no podemos saber realmente hasta que lo apliquemos si la respuesta va a ser la más adecuada o no en cuanto al resultado que nosotros buscamos.
Hay una revisión sistemática que yo os la recomiendo, es larga, pero realmente está muy bien hecha, de Di Matteo en el 2019, en el cual revisa los estudios que hay en cuanto a SVF y BIMAC y realmente no lo vamos, simplemente el resumen de todos estos artículos hablan, lo que se ha valorado es la mejoría en las escalas funcionales y de dolor y el resultado también incluso desde el punto de vista no en todos, esta es la verdad, mejorías en cuanto a la objetividad con estudios incluso de T2 mapping y radiológicos cuando aplicamos SVF o cuando aplicamos BIMAC. Pero también es cierto que podemos asociar el SVF conjuntamente con PRP y hay gente que lo aplica todo, es decir, las combinaciones se han ido desarrollando un poco por el desconocimiento y no, quizás seguramente no es la mejor manera de hacer las cosas, pero a partir de casos serios o estudios cohorte a la gente empieza a exponer su experiencia en este tema. Y si nosotros miramos si hacemos algún tipo de asociación, la que es más adecuada, y por esto hay algún sistema comercial que ya cuando tú aplicas la célula madre también te producen el PRP, es porque parece ser que esta stem cells, cuando está envuelta o se mueve dentro de un plasma rico en plaquetas, tiene mucha más, vamos a decirlo así, actividad o se encuentra mucho más cómoda y por lo tanto parece ser que la célula no se inhibe, sino que incluso puede llegar a reproducirse. No es exacto lo que os intento decir, pero el concepto es este. Por lo tanto, aplicar SVF con PRP es un tratamiento opcional. Hay casas comerciales en el cual te lo ofrecen y tú lo aplicas tranquilamente y no son dos sustancias que se contradigan. El hecho de SVF con ácido hialurónico solo no tiene demasiado sentido en estos momentos. Luego, en este estudio del 2017, sí que se valora el SVF con el PRP. El resumen un poco de toda esta charla es que estos pacientes que apliquemos este tipo de terapia, el resultado al cabo de un año es un resultado óptimo si responden bien a este tipo de terapia en cuanto a control de la funcionalidad y en cuanto a control del dolor. Pero a más largo término tampoco hay mucho estudio. Aquí en este intentaron ver las citometrías de toda una serie de pacientes y lo que sí se vio que quizás va dando más respuesta y el efecto terapéutico de aplicar esta stem cell fue aplicar cuando hacíamos solo la SVF y no SVF con PRP. Pero fijaros en las gráficas que realmente la diferencia es mínima, sobre todo los 2 primeros años y quizás al tercer, cuarto año con el estudio citométrico y valorando toda una serie de parámetros, la diferencia disminuían en lo que eran SVF y PRP y se mantenía en el tiempo la aplicabilidad solo del SVF. Hay un estudio muy reciente de La Puente en el cual introduce un nuevo concepto que creo que deberíamos tenerlo ya presente, que es el problema que tenemos aquí en estos momentos es que nosotros, si dentro de la legalidad, la terapia celular está acotada a unos límites. Es decir, si no estamos dentro de un estudio controlado y con autorización de la Agencia del Medicamento, no deberíamos o no podemos hacer terapia celular, porque estamos trasladando, inicialmente, pues son células de una parte del cuerpo y las trasladamos a otra. Pero hay un estudio que ya se ha empezado a mirar, que es el estudio de aplicar es decir, la célula que nosotros tenemos dentro de la rodilla es la de la grasa de Hoffa. Entonces, ya se han empezado a hacer estudios con la grasa de Hoffa y vemos este estudio de 50 pacientes en el cual, estudiando biomecánicamente todas las moléculas a nivel del líquido sinovial, se vio que hay una cierta relación que se está ya relacionando y se está ya un poco empezando a tener datos sobre
esta importancia de esta grasa de Jofa en cuanto a todo lo que es el ambiente, este ambiente celular. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos, y se puede, sacar esta grasa de lo que es el fat pad infrapatelar, posiblemente podríamos volver otra vez a valorar de hacer terapia celular, pero sin movilizar células de una parte del cuerpo para ponerlas en otra parte del cuerpo. Y quizás aquí entraríamos o habría la posibilidad de volver otra vez a poder aplicar en lo que es la legislatura española estas células mesenquimales sin tener que haberlas manipulado, sino que tal como las extraemos, aplicamos una técnica de extracción y las volvemos a aplicar. Esto yo creo que nos abre un nuevo camino también y que quizás nos vamos a focalizar un poquito más en esta grasa de Jofa para ver fisiológicamente qué relación real tiene con todo este ambiente celular y qué posibilidades terapéuticas tiene. Hay otro estudio de Subosaka en el 2020 en el cual con 57 pacientes, con un seguimiento de un año, lo que sí ellos ven, incluso con cambios en el T2 mapping, en el cual en todo lo que son procesos de osteoartritis, los efectos clínicos de control de dolor e incluso de funcionalidad, y en este caso incluso a nivel de lo que es el grosor del cartílago, hay diferencias, ¿no? Por lo tanto, está claro que este tipo de terapias actúan, quizás no como nosotros nos gustaría, y evidentemente lo que estamos buscando, que es este control del dolor y esta funcionalidad, tienen una respuesta, responden una respuesta aceptable dentro de lo que nosotros tenemos en estos momentos, el conocimiento en todo lo que es la terapia biológica. Este es otro estudio prospectivo en el cual también intentan objetivar mediante radiografías, mediante toda una serie de scores, y la conclusión también se llega a lo mismo, es decir, que todo lo que son artrosis de grado 2, grado 3, en un periodo ya incluso de 2 años, hay una respuesta positiva a todo lo que son los cambios en la escala de valoración del dolor, en todas las escalas funcionales con el tratamiento con el SVF. Zepping y Hong en el 2018, ellos valoran lo que os decía, SVF con ácido hialurónico, y las gráficas van muy a favor de unos mejores resultados con el SVF. Y aquí tenemos la diferencia entre llevarlas a cultivar o no llevarlas a cultivar, y el menor coste con el mismo acto quirúrgico va siempre a favor en estos momentos, o creemos a favor de la aplicabilidad del SVF ante lo que es la expansión celular. Y luego, este es un estudio muy bonito, muy denso, en el cual muy de ciencia básica, y que se describe todos los marcadores en el cual se pueden determinar cuando nosotros decidimos hacer terapia celular, y que quizás el concepto y por ahí es donde va este estudio del grupo del Instituto Ortopédico Galeazzi, es que podamos seleccionar y podamos, a nivel de laboratorio, decidir qué tipo de células, depende de qué tipo de marcadores, nos pueden ayudar a este efecto antiinflamatorio y este efecto anabólico. Y este es un caso en el cual nosotros podemos, es decir, de pasar de las ciencias básicas a la aplicabilidad clínica, y en el cual ya se empiezan a introducir terapias biológicas. En este caso, existen, y revisándolos, hay más experiencia con el BIMAC que no con el SVF, pero si nosotros miramos en el caso, en este artículo de la ESCA, sobre el control del dolor entre el SVF y el PRP, inicialmente es cierto que a medida que va pasando el tiempo se normalizan,
pero inicialmente la capacidad, y sobre todo en estas tendinopatías aquíleas, en este estudio controlado, con un follow-up de 6 meses, la respuesta inmediata es mucho mejor en el SVF que en el PRP. Y esto, si nosotros estamos haciendo tratamiento con deportistas de alto nivel, estos 6 meses pueden ser una eternidad si no tenemos una mejoría y si no tenemos algún sistema en el cual podemos retornar al paciente, controlar el dolor y poder aplicar tratamientos de fisioterapia para poder mejorar ese tipo de tendinopatías, creo que también lo tenemos que tener en consideración. Se hizo y que van en la RP y que SEO, en el cual se cultivan las células y ellos han introducido ya los primeros resultados y parece que se puede ser muy prometedor el hecho de hacer una terapia celular directa al tendón en cuanto a lo que es la regeneración de este tipo de tendón. En este caso aplicaron BIMAC. Y aquí tenemos un estudio del 2019 del grupo de Cugat, publicado por Allen Thorne, en el cual ellos lo aplicaron a nivel de lo que son los ligamentos cruzados. Y es cierto que hubo un cierto sesgo en el diseño del estudio, pero ellos no vieron una gran diferencia en cuanto a los resultados finales con SVF. Y este es otro estudio también con terapia celular, en este caso fue del BIMAC, en el cual él durante un periodo de aproximadamente durante casi un año, fue viendo, haciendo seguimiento con resonancia y con test funcionales de roturas parciales de este ligamento cruzado anterior y aplicándole la terapia de BIMAC directamente, teniendo buenos resultados. Por lo tanto, al final, lo que nos debemos llevar es que si nosotros aplicamos terapia celular y queremos utilizar un método en el cual sea un procedimiento bastante seguro, de un coste relativo, más que no si decidimos hacer una terapia de expansión celular y que seguramente y sabemos que conseguiremos un número de células importantes para poder tener unos resultados al menos funcionales y de control del dolor, SVF es un método muy, muy correcto para aplicarlo. En la mayoría de los estudios hay una mejoría en los scores funcionales y de control del dolor. Es cierto que donde tenemos mejores resultados en estos momentos es en la osteoartrosis y sobre todo a nivel de rodilla, quizás porque es lo que tenemos más a mano y podemos ir aplicándolo. En el deporte, tener en cuenta que en los deportistas y sobre todo de alto nivel la grasa apenas existe, por lo tanto esta puede ser una dificultad si nosotros decidimos hacer terapia celular que nos podemos encontrar. Y es cierto que los estudios también nos dicen que si lo aplicamos conjuntamente que es totalmente compatible con el PRP, parece que puede haber una potenciación o puede haber una mejoría de los resultados finales. Y eso es todo. Muchísimas gracias y espero que el curso siga con el éxito que ha empezado y que la gente pues haya disfrutado de la charla.